Preparamos, vamos a escuchar el Evangelio de este día. Está tomado del Evangelio Marcos 12, del 13 al 17. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces este día nos enfrentamos a este evangelio, se nos presenta este evangelio de Marcos en el capítulo 12. Vean ustedes cómo inicia el evangelio. Inicia, como dice Jesús, con una trampa, con gente que tiene el corazón en otro lado. El corazón hay que ponerlo en Dios. A Dios hay que darle todo. O se le da todo o no se le da nada. Recuerden ustedes el mandamiento de la ley de Dios que Jesús nos dijo: amar a Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si ustedes ven, la palabra clave en ese mandamiento es todo. A Dios hay que darle todo. Por eso, cuando el corazón está puesto en Dios, tu vida no puede ser una hipocresía. Esta es la primera cosa que quiero dejar claro. Vean ustedes cómo inicia el texto de ahora. Los fariseos, los sacerdotes, los ancianos le envían, dice, a unos fariseos y unos de los partidarios de Herodes. Miren ustedes, los fariseos y los partidarios de Herodes no se quieren, no se podían ver ni en pintura. Eran enemigos acérrimos, pero ahora ven un enemigo común, ven a Jesús como un enemigo. Y van tras Jesús, pero ¿a qué van? Los que son enemigos van al enemigo común. ¿A qué van? A quererle poner una trampa. No hay cosa más triste que decir que estás en la iglesia y eres un hipócrita. Esta gente, los fariseos, eran los que tenían la ley por la mano. Ellos decían que eran los más cumplidores de la ley, así se hacían sentir. Los fariseos era aquel grupo que era pues muy tradicional y muy ortodoxo. Eran aquellos que querían vivir la ley a cabalidad. Pero vean ahora como que se les pasó, como que se les olvidó. Bueno, los sumos sacerdotes, los ancianos, eran gente pues que estaban metidos en la religión oficial. Ayer aparece también, y yo les decía, era la cúpula de aquel tiempo, la cúpula religiosa. Eran los líderes religiosos. Eran gente que sabía la Torá, conocía muy bien la experiencia de Dios, pero ahora quieren atrapar a Jesús y lo hacen de una manera indigna, de una manera terrible. Por eso Jesús va a decir, o se da cuenta de su hipocresía. Primera cosa de este evangelio: destierra de tu corazón toda hipocresía. Destierra de tu vida toda hipocresía, que tu vida sea una vida siempre transparente. Vean ustedes cómo van estos dos, los fariseos y los partidarios de Herodes.
van con adulaciones. No hay cosa más triste en la vida que la gente lambona. Así le dicen a esa gente. Es gente lambona, aduladora, mentirosa de corazón. Así empieza diciéndole: maestro, sabemos que eres sincero, que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adorar a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Oiga usted, ¿cómo se llama eso? Lambonería se llama. Y hay gente así. En nuestra iglesia hay gente así. Hay gente cristiana que lee la palabra de Dios. Hay gente que lee la palabra de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Y al final vive de mucha lambonería, mucha salamería. Esa gente que le gusta andar haciendo cosas y diciendo cosas y te van enrollando, y al final en realidad no son sinceros. No hay sinceridad de corazón. Tu corazón tiene que ser sincero ante Dios y ante los demás. Sincero. ¿Y qué es lo que quieren a Jesús? Ponerle una trampa. La palabra: está permitido o no pagarle tributo al César. Era una trampa. Si Jesús decía que no, le caía ahí mismo el Imperio Romano. Y si Jesús decía que sí, le caía a la gente. Recuerden, la gente no quería a Roma. Roma es el que los estaba aplastando. Ellos al final o quieren echarle a la gente. Recuerden, ayer lo decía el texto. Al final del texto de ayer decía muy bien, el texto que vamos siguiendo del Evangelio de Marcos, decía que toda la gente, ¿verdad?, la gente acuerpaba a Jesús. O sea, Jesús se había ganado el cariño de la gente. Y ahora ellos tienen celos de cómo Jesús, y hay veces así es. La gente que es lambona es celosa, en el fondo es envidiosa, tiene el corazón podrido. Y dice que ahora quieren echarle a la gente. Claro, si Jesús dice que sí, se le va la gente encima. Porque la gente en realidad no se sentía unida al Imperio Romano. Al contrario, al Imperio Romano lo que querían era sacarlo de ahí. Miren qué era lo que los tenía aplastados. Si Jesús dice que sí, ahí mismo le cae a la gente o se echa encima a la gente. Y se dice que no, el Imperio Romano se lo va a llevar. O sea que era una trampa. ¿Se dan cuenta ustedes dónde está el corazón? Cuando el corazón no está puesto en Dios, tú te vuelves un hipócrita. Por eso la primera premisa importante de este día, de la palabra de Dios, es: destierra de tu vida toda hipocresía. Que tu vida sea una vida transparente. Deja de andar de lambón. No, a la gente lambona nadie la quiere. La gente que es muy salamera al final termina enredada en sus propias mentiras. Tu vida tiene que ser transparente. Si tú ama de verdad. Si tienes amistad, que sea una amistad de verdad. Pero deja de estar de lambón y de mentiroso, porque eso no es de Dios. Jesús así dice. Es que sí, miren qué bien. Jesús dice: notando su hipocresía, notando su hipocresía. Es que se siente. Cuando una persona no es sincera, rápidamente se siente. Tú lo sientes. Tu vida te lo siente. Dice: esta gente no es sincera. No hay corazón. Lo que está buscando es ponerte el cuchillo por detrás. Hay gente que le encanta y te abraza, y cuando eso, y empieza a decir: ay, sí, porque usted, padre, porque usted, ay, Dios. Peligroso. Son peligrosos. Dice Jesús, notando su hipocresía, así les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Así es. Jesús, si hay algo que mostró, es ese Dios que le inunda su corazón, ese Dios que le ha marcado su vida, ese Dios que lo ha hecho transparente, ese Dios que le ha llenado su existencia, y por eso él en su vida se siente lleno de esa presencia de Dios y no se deja ganar por las trampas, por los subterfugios de este mundo. Qué importante es. Por eso cuando tu corazón está puesto en Dios, tú sabes vivir tu vida y sabes que hay muchas personas o realidades que quieren tenderte trampas. Por eso tú vives con libertad, pero con cautela. Ya lo decía Jesús: vivimos en medio del mundo, pero no somos del mundo. En otro evangelio nos lo va a decir Jesús: sean
astutos como la serpiente y mansos como las palomas. Astutos como la serpiente y mansos de las palomas. ¿Cómo se logra eso? Cuando tu corazón está puesto en Dios. Cuando tú le das todo a Dios. Cuando tú le pones todo a Dios, Dios sabe iluminar tu existencia y tú caminas con esa transparencia y esa honestidad de vida. Jesús se da cuenta de la maldad del corazón. Ellos saben esa maldad. Jesús se da cuenta y sabe que ahí lo que hay es una trampa. ¿Por qué me tienden una trampa? Y muy bien, les dice Jesús, tráiganme una moneda. Se la entregaron y les dice, bueno, ¿de quién es esta imagen? Del César, le dicen ellos. Pues den al César lo que es del César. Esa moneda es del César, devuélvansela a él. Diría, ¿hay que pagar impuestos? Hombre, claro que sí. Por supuesto que sí. Pero esa imagen, eso que es del César, al César le gusta adularse. Denle al César eso. Pero a Dios, que es de Dios, hay que darle lo que es de Él. ¿Y qué es de Dios? Todo. Todo es de Dios. Del César solo es lo mundano. Recuerden ustedes que el dinero y el Evangelio, ya decía Jesús, ustedes no pueden adorar a Dios y al dinero. Ya lo decía en otro Evangelio. A Dios y al dinero no se puede adorar. ¿De qué es del César el dinero? Pues devuélvanle a Él lo que de donde Él se siente ese Dios, pero ustedes denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo. A Dios hay que entregarle todo. De Dios es todo. De Dios es tu vida. De Dios es la vida de todos, por lo cual a Dios, ¿qué es lo que le quieres entregar? Tienes que entregarle toda tu existencia, para que esa existencia sea una existencia llena de esa presencia de Él, que te invite a amarlo, a entregarle, a servirlo solo a Él. A servirlo solo a Él. Cuando tú vives con esa vida llena de Dios, tu vida se vuelve transparente. Tu vida se vuelve una vida llena de ese amor misericordioso. Tú entrégale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Pues toda tu existencia, todo lo que tienes, todo lo que eres. Y deja que ese Dios llene tu vida. Deja que ese Dios te transforme. Deja que ese Dios te transforme. A Él hay que entregarle todo. Al César lo que se le da son sus monedas, porque eso es lo que a Él le interesa. Pues entrégale eso. Eso es interesante, porque eso también nos puede recordar que vivimos en una sociedad, y que Jesús nos lo recordó, a la cual todos estamos llamados a cumplir una serie de requisitos sociales o legislaciones que hay y que debemos hacer. O sea, porque muchas veces vivimos en medio de nuestra experiencia de fe y queremos evadir realidades sociales que nos toca cumplir. No, si tu corazón está en Dios, tú sabes que hay responsabilidades sociales que tienes que cumplir. Ya solo porque tú eres de la iglesia yo voy a ponerme, o porque yo estoy en Dios voy a empezar a hacer un montón de trampas como lo hacen esos Césares de ayer y los Césares de hoy. ¿Se han fijado cómo muchos ahora les gusta evadir impuestos? No, hay que pagar impuestos, por supuesto que sí, vivimos en una sociedad. En estos días a todos se nos ha pedido aquí, por ejemplo, tener que hacer eso. Es una responsabilidad social, lógicamente. Son bienes que después redundan en beneficio. Es más, por eso nos están pidiendo el censo aquí ahora. El censo, por ejemplo, es una de las realidades muy importantes, porque así contabilizan cuánta gente hay en un barrio, y esa es la manera después que tus impuestos se retribuyan en ese lugar. Ahora aquí a nosotros se nos ha pedido que nos censemos. A usted que está en su casa y le han dicho no se preocupe, usted ponga esa información ahí, porque esa información no se va a utilizar, es ilegal si se usa esa información. O sea, se nos ha dicho hagan eso. ¿Por qué se nos dice? Porque así es la manera como el Estado sabe cuánta población hay en ese lugar y cuánto beneficio puede venir para ese lugar. ¿De dónde vienen los dineros para que haya beneficio en ese lugar? De los impuestos que pagamos usted y yo. Eso es una responsabilidad social. Pero eso hay que hacerlo como ciudadano y como cristiano también. Es decir, si yo soy un cristiano
honesto y transparente, yo no puedo evadir una cosa que es mi responsabilidad, porque eso sería ser mentiroso y ser ladrón, y eso no es ser cristiano. Si tu vida le das todo a Dios, eso que le das a Dios en un momento te va a exigir a ti ser responsable, ser honesto y transparente. ¿Y pagar unos impuestos es ser honesto? Claro que sí. ¿Evadirlos es lo mejor? No, señor, porque eso se llama ser ladrón y ser irresponsable, y eso no está bien. Tú no puedes andar, porque eso se llama mentir, y eso no está bien. Eso lo hacen los césares, esos que son mentirosos. Pero tú, si le das todo a Dios, al final serás una persona transparente. Evitarás toda hipocresía, te dejarás que esa luz de Dios te ilumine, y al final tu vida se va a llenar de mucha honestidad. Y así dice Jesús. Por eso el Evangelio nos invita a la transparencia, a la honestidad, a vivir nuestra vida en Dios, a hacer que ese Dios configure mi existencia, y que desde ese Dios que configura mi existencia, mi vida se vuelva una vida muy responsable, una vida muy honesta, una vida que ilumine, no que llene de oscuridad. Ojalá que este día la responsabilidad de sentirnos llenos de Dios nos invite a evitar toda maldad del corazón, toda hipocresía, toda deshonradez, y seamos transparentes y no busquemos hacerle daño a nadie, y que nuestras responsabilidades sociales se hagan presentes desde nuestra verdadera experiencia. Que Dios nos bendiga y nos acompañe este nuevo día.